En el festín de los cielos, desde estaciones, satélites y sondas, se ve a América Latina como un triángulo nebuloso, puro color, pura forma. El oro escondido de las diosas morenas mostrándose apenas en el reborde de los desiertos, en el límite de los arenales, y la plata en las noches, cuando la luna esquiva el horizonte y encara las aguas de los ríos y de las cascadas. Allí, desde allá, debe ser porque yo no he subido nunca, allí este continente se muestra como lo que no es, como un triángulo prometedor, la base verde en los trópicos y el ápice blanco en los hielos. Allí parece una sola, sólida casa solar, sostenida por el mar, y una se pregunta, no puede menos que preguntarse si en verdad es así. Tal vez América Latina no exista. Tal vez sea nada más que ese mapa terrible que huye del centro, de la mitad del mundo. Tal vez sea lo que nos enseñaron en la escuela, lo que se canta en los himnos, cuna de héroes, desgarro en el tejido de la historia, una tragedia de espadas que se repite periódicamente, ante la cual parece que no podemos hacer nada para impedirla. Me siento inclinada a decir que ese terreno en el que vivimos y morimos es solo un engaño que parece estar ahí, pero que nunca está del todo completo, que lo que existe en realidad es un mosaico insensato de orografías imprecisas en valles y en pampas, en sierras y en salinas, y que allí y no en otra parte es en donde tenemos que buscarnos, nosotras sobre todo, las mujeres, peregrinas de un destino y en cierto modo custodias, víctimas, victimarias, ausentes, testigos y tejedoras de lo que van haciendo en cada forja de leyendas, esas que marcan las exclusiones y las lágrimas. Porque ¿qué tienen que ver el norte de nuestro sur con el más lejano sur del sur? La cal blanda de un mar caliente con las olas furiosas de allá abajo, en donde los estrechos braman entre islas heladas. Quizás sea que los ojos nos decepcionan y que el grito dibujado en las concejas no nos deja oír nuestra propia voz. Quizá necesitamos del rigor de ese frío y la fiebre de aquellas selvas para integrar esto que a menudo nos completa y a menudo nos mata. Pero es que más allá, y soy consciente de que me repito, más allá, después del camino sembrado de dificultades y de dolor, de la descarnada cara del medioevo asomando en las endemias, de los milicos agazapados en espera de su oportunidad, de la corrupción, censura, machismo, mortalidad infantil, riqueza mal distribuida, atraso, a un lado del territorio dibujado en los libros de geografía de la infancia, enseñado y aprendido en las escuelas, marcado por la sangre y el exilio, existe ese mosaico formado por muchas Américas, que cuando se funden en una sola, como las luces estroboscópicas de las discos, exigen la mano sobre los ojos para no ver, la música estridente para no oír, la nariz y la boca cerradas, la cabeza inclinada hacia el suelo de tierra negra, de tierra roja, de arena amarilla, de sal de plata. Insoportable como la realidad que cubrimos con metáforas, está sin embargo ahí todopoderosa, y nosotras aquí, tratando de ver solo el pedacito en el que vivimos, porque lucidez y locura, quién sabe, llegarán a ser la misma cosa al fondo de los cañones, en las pampas puro horizonte, en las selvas taladas, en los ríos contaminados. ¿Qué tienen que ver finalmente, nos decimos, si hacemos caso de la estridencia de la publicidad y la televisión y los periódicos chillones, el cuerpo de una América horadada por las favelas, con el cuerpo de una América vestida de dorado, como nos soñó el primer hombre blanco que bajó a caballo de una nave raída por el mar, ese cuerpo que se muestra en los grandes hoteles, en los casinos de las playas doradas, cuando se oculta el sol dorado, detrás de los ventanales dorados, que ocultan más que dejan ver los templos destruidos por la selva implacable y la desidia y el desinterés. ¿Qué tiene que ver la sangre de la tortura con la tortura del exilio?
¿Dónde y cuándo tantas contradicciones pueden traernos un poco de tranquila lucidez a la vista de las fachadas francesas y las arcadas coloniales, las limusinas y los salones VIP, los cursos para aprender a recibir, las mises del país, del mundo, del universo, los guantes blancos de las criadas morenas para servir la mesa? Hay un sello, un rasgo, una virtud, un aire, aunque sea, la sombra de un gesto o de una inflexión que nos hermane de Buenos Aires a Bogotá, de Lima a Río de Janeiro, de la Patagonia a las arenas de los piratas, de la costa turbulenta a la siembra de islas en el Caribe. A todas y a todos, eso es lo deseable, del dorado al negro, para reconocer una misma pertenencia sin lugar a dudas y sin dudas a la hora de llamarnos unas a otras, unos a otros, a la hora de oír lo que estamos diciendo. Lo hay, evidentemente, rasgo, virtud, tragedia, sello, signo, eso que nos une y nos hace una e indivisible con el cuerpo de la América fragmentada es el lenguaje. Ahí somos además únicas. No hay en el mundo otro continente en el que se hable de punto cardinal a punto cardinal el mismo idioma. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Brasil? Sí, por supuesto. Pero a fuerza de vecindad, el portugués, que ya es brasileño, así como el español es argentino, o colombiano o chileno, el portugués que se habla en Brasil ha llegado a ser como otra puerta para acceder al poema, otro puente hacia la narración. De modo que cuando yo digo que hablamos en todo el continente el mismo idioma, siento que involucro a Brasil en el español o a nuestro castellano en el portugués de más allá. Y además hay que ver que nos entendemos, un poco a los tropezones a veces, pero la cercanía, la similitud de las historias, con sus fechas y sus nombres y sus batallas, el reconocimiento de que nos han pasado y nos están pasando las mismas cosas, de que sufrimos por las mismas causas, han hecho que logremos transportar palabras y sentidos y canciones, entusiasmos y dolores de un país al otro, sin sentir ni extranjería ni desconfianza. Todo esto, hermandad y diferencia, escritura y realidad sociopolítica, tienen en la tarea de las mujeres que escribimos una dimensión diferente. Ya no se trata de que hablemos el mismo idioma, de que nos expresemos con un discurso diferente. Se trata de otra cosa, de lo que se llama invisibilidad de las mujeres y de lo que se llama el silencio histórico del género. Nombrar el mundo no es un proceso natural y tampoco es neutral o azaroso. El habla nos resulta tan conocida que no pensamos en ella en la vida de todos los días, a menos que seamos especialistas en el tema o que suceda algo que nos dificulta o nos impide la palabra. Es como la respiración, a la que solo prestamos atención si nos molesta o nos duele. Se parecen mucho, solo que nacemos respirando, pero no nacemos hablando. Tampoco la humanidad nació hablando. La conquista de la palabra nos hizo humanas, y la conquista de la palabra escrita fue el síntoma de que nos habíamos convertido en humanidad pensante. Pero entonces vienen los nombres del mundo. Nombrar es por una parte un acto de la más lógica imaginación, y por la otra un intento de mantenernos dentro de los materiales ya estructurados por esa humanidad pensante y hablante. Quien nombra, quien habla, quien hace uso del lenguaje, tiene poder. Hay una política del verbo, y si lo dudamos, no tenemos más que recordar al señor Adán, poniéndoles nombre a las cosas y a los seres, benévolamente estimulado por el Padre Eterno. Parece que Eva no tuvo nada que ver en el asunto, pero sí tuvo que ver en el otro asunto, en el de la desobediencia. Eva desobedeció, por suerte para todas nosotras. Le pegó un mordiscón a la manzana y por lo tanto esa humanidad que aún no lo era, dio un paso más largo, más profundo, más radical que el del señor Armstrong en la Luna. Sospecho que es la desobediencia la que hace marchar al mundo, la que cambia, la que decide,
la que intuye, la que actúa, la que resiste. Eva no nos dio la conciencia de la desnudez, nos dio las palabras para decir la desnudez y de ahí en adelante para hablar del mundo y de nosotras mismas.